Sean gloria a Dios. Sean gloria a Dios. Amén. Sean. Que el Señor les bendiga, hermanos. Seamos todos bienvenidos en esta noche, una noche gloriosa para celebrar a nuestro Dios y bendecir el santo nombre del Señor Jesús. Vamos a dar inicio a nuestro servicio y transmisión de esta tarde, esperando que hoy todos podamos ser bendecidos de parte del Señor y poder así gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Nuestros hermanos, para llevarnos estos tiempos de alabanza, y así en breve estaremos dando comienzo al estudio de esta tarde. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso al Señor, los que estamos aquí. Gloria a Dios, Dios bendiga. Qué bueno, bendito Dios, que nos permite estar aquí. Una vez más, vamos a adorarle, vamos a glorificarle, agradecerle, expresar nuestra adoración en una alabanza. Ven, dice este canto, es hora de adorarle. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cante con nosotros, cante con nosotros. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Una vez más, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Una invitación, hermano, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. Ven, ven, ven. Una invitación, que vengamos a la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado, y a decirle: Señor, gloria a tu nombre. Gracias, oh Dios, porque siempre, Dios, has estado, estás, Señor, y estarás con nosotros, mientras nosotros también permanezcamos ahí junto a ti. Gracias, Dios. En gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más, dígale. Quiero ser más como tú.
a todos en esta hora. Oremos a Dios Padre que estás en los cielos. En esta hora nos presentamos delante de tu presencia para darte gracias, Señor, para darte la honra y la gloria, porque eres tú el Dios de la promesa, el Dios todopoderoso. Oh Señor, en quien depositamos toda nuestra esperanza. Te pedimos en esta hora, oh Dios, que la palabra tuya pueda traer para todos bendición en esta hora. Oh Dios mío, gracias porque eres grande, maravilloso y digno de alabanza y de gloria. Bendito eres en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. En esta hora, Dios mío, pongo en tus manos esta palabra que hoy tú traes para nuestras vidas, Señor. Padre, mi mente, mis manos, mi boca, oh Dios, pero también, Señor, los oídos, los corazones, la mente de tu pueblo, que hoy, Señor, estará escuchando la bendita palabra tuya, que hoy, oh Dios mío, nada estorbe, oh Dios, en nuestra vida, que nada, Padre, pueda alterar, oh Dios, ni obstruir el fluir de tu palabra. Oh Dios, reprendo por la palabra tuya toda situación, perturbación, todo espíritu de error, todo demonio, oh Dios, al diablo mismo, en el nombre de Cristo Jesús. Y en esta hora, oh Padre, permite que esta palabra que hoy, oh Dios, traeremos, Señor, y escucharemos, sea de mucha bendición. Oh Dios, unge los oídos, la mente, el corazón, para que, oh Dios, todos los términos, oh Señor, tan profundos y complejos de tu palabra puedan ser entendidos, oh Dios, y también digeridos y discernidos para nuestro aprendizaje y poder así llegar al conocimiento pleno de tu palabra. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor. Dios les bendiga en esta hora maravillosa, y es nuestra oración que hoy podamos tener la bendición de nuestro Dios a través de la palabra del Señor. Quiero invitarles para que, bueno, pues ya entremos a la palabra del Señor en esta hora. Si tiene su Biblia, le voy a invitar para que busquemos en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Es la carta a los Romanos. Bendito es el Señor. Alabamos a Dios. Gloria al Señor. Bueno, todos estamos ya en Romanos capítulo 1, versículo 20. Muy bien. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Amén. Puede estar en sus lugares. Dios les bendiga. Dice la palabra bendita: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, subraye esto, los atributos invisibles de Dios, su poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. Es decir, la misma creación nos ilustra para entender los principios de la bendita palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios. Vamos aquí a observar nuestras imágenes. Y aquí el tema teología propia es el tema central que hemos ya comenzado, y hoy es la tercera parte que vamos a abordar dentro de nuestro temario general. Mire, es un temario maravilloso. Ya hablamos sobre la existencia de Dios, la personalidad de Dios. Hoy en esta noche vamos a estar tocando el tema los atributos divinos. Quiero hacer un paréntesis de que el tema de los atributos divinos son maravillosos cuando los estudiamos.
complejos y profundos, de tal manera que vamos a estar abordando varias clases, por lo menos, yo creo que por lo menos tres clases. Esta es la primera parte, los atributos divinos. Posteriormente viene un tema más, la Santa Trinidad. Quiero añadir que cuando hablamos de la personalidad de Dios, que estuvimos ya tratando este tema, y hoy los atributos divinos, cada uno de los atributos divinos nos van a ayudar a clarificar varios aspectos para poder entender de una manera más clara el tema tan controversial, complicado y profundo que se titula la Santa Trinidad, que es el tema posterior a los atributos de Dios. Sin embargo, hoy vamos a estar hablando sobre los atributos de Dios. Y la palabra del Señor, Romanos 1:20, dice la palabra: porque desde la creación del mundo, todos los atributos de Dios, aquí subrayamos, que son invisibles, se pueden exhibir con toda claridad y entenderlos por medio de todo lo creado. Hoy, a través de este temario, vamos a usar varios ejemplos dentro de la creación para entender cada uno de los atributos de Dios. Y cuando hablamos de los atributos de Dios, nos queda claro que son bastantes atributos. Yo diría que es un mundo de atributos de Dios. Por el tiempo, hoy vamos a solamente a hablar de algunos atributos, y yo no puntualizaría como los más importantes. Todos los atributos son únicos, ninguno más grande que el otro. Eso es algo que hoy vamos a aprender. Sin embargo, cuando hablamos de los atributos, alguien hoy se preguntará: ¿qué son atributos? Bueno, si habláramos de la naturaleza del hombre, de usted o de mí, cuando hablamos de atributos estamos hablando de cualidades, características esenciales propias de cada individuo que lo definen, y que a esto se le llaman atributos, características o cualidades. Pero tratándose de hablar de Dios, estamos hablando que son características o cualidades esenciales propias de Dios que emanan y se relacionan con la personalidad de Dios, pero que son parte de su naturaleza divina, de su esencia. Esto es lo que definimos como la palabra atributos. Hermano, no sé si, yo creo que por ahí se nos apagó el televisor para que vean aquí. Gloria al Señor. Bueno, ahí estamos. Características o cualidades esenciales. Muy bien, vamos a continuar. Es muy importante, y sé que esto es necesario para que usted vaya leyendo conmigo, señalar que cada uno de los atributos de Dios fluyen y están en armonía con su personalidad, la personalidad de Dios. Por tanto, cada uno de sus atributos son características propias de Dios que van de alguna forma u otra bendecir nuestra vida. Algo que también es importante señalar es que nadie puede estudiar y conocer a Dios a través de la ciencia o aspectos científicos. Esto es imposible. A Dios no lo podemos dimensionar, medir
con medidas humanas. No lo podemos traer a un laboratorio, ni con telescopios ir más allá de nuestra atmósfera para descubrir a Dios y poder decir: así es Dios, tales dimensiones, tales colores, tales características. Definitivamente no podemos por medios humanos conocer absolutamente nada acerca de Dios. Si usted se preguntara entonces, ¿cómo podemos conocer a Dios? Bueno, es Dios quien se revela al hombre por medio de las expresiones que pertenecen a la vida y a las experiencias humanas y que se presentan al hombre para revelarse Dios a nosotros como si tuviera un cuerpo, como si tuviera manos, boca, pies, oídos, ojos, pies, un corazón. Sin embargo, esto no contradice lo que quiero decir, que Dios no tiene forma ni cuerpo, ni se puede dimensionar. Él, en el término divino de su naturaleza, Él no tiene un cuerpo como el nuestro. Sin embargo, usted se preguntará, entonces la Biblia se contradice cuando dice: mis ojos, Dios hablando, mi corazón, mis pies, mis manos. No, lo que pasa que Dios, cuando se refiere a la vida del hombre, comentábamos en temas pasados que el hombre es, si hablamos de algunos símiles o analogías, estaríamos hablando como el hombre queriendo comunicarse con las hormigas. Es imposible, simplemente. El hombre no puede ir con las hormigas y darles un mensaje diciéndoles: está en peligro, salgan de ahí, porque la presa se va a derrumbar y van a ahogarse. Alguien preguntaría: entonces, ¿cómo me comunico con las hormigas? Y alguien responde: convirtiéndonos en hormigas también, y ir y en su propio lenguaje, en su propia naturaleza, hablarles. Si creen, está bien, y si no, será su problema. Bueno, lo mismo sucede en el ámbito espiritual, divino y humano. Dios, a pesar de que ni tiene forma ni medidas, porque es infinito, Él no tiene cuerpo. La Biblia lo expresa, dice que Él es espíritu y no materia como nosotros. Nosotros sí tenemos un cuerpo. Los ángeles son espíritus creados. Sin embargo, a Dios nadie lo creó. Él es infinito y eterno. Sin embargo, la palabra dice que Él, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo para tomar forma humana, como el hombre convirtiéndose en una hormiga para poder dar un mensaje a las hormigas. Así Dios envió a Jesucristo en forma de hombre, se hizo hombre, y la palabra dice que Él, siendo hombre, presentó el mensaje, el evangelio, nos habló del Padre. Inclusive Él expresó diciendo en su ministerio: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque Él y yo somos uno. Alabado es Dios. De tal manera que, hermano, cuando Dios habla, mis manos, mis pies, y Él como teniendo un cuerpo pero no lo tiene, es el tema que ya abordamos en el tema de la personalidad. A esto se le llama el antropomorfismo. Es el término de cómo Dios tomando una forma humana para hablarnos, pero no es humano ni tiene un cuerpo. Y es por eso que solamente las Escrituras son las que nos revelan lo de Dios. Y solamente abriendo la Biblia, hoy todo lo que estamos hablando no es mi ocurrencia, ni mi idea, tampoco es mi investigación. Es simple y llanamente lo que
extraje de la Biblia y hoy lo estoy presentando a ustedes. Es eso. De tal manera que es la palabra la que nos revela cada parte, cada dicho, cada revelación acerca de Dios. La palabra del Señor nos habla diciendo, el Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado para mí, alto es, no lo puedo comprender. Bueno, en esta parte, la palabra dice en 1 Timoteo 6:16, aquí estamos teniendo problemas con la imagen, pero no le mueva, hermano, es problema que se nos desconfiguró, le moví, pero no sé por qué no se grabó, no se guardó. Pero yo lo voy a leer. 1 Timoteo 6:16 dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz, inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Gloria a Dios. Clasificación de los atributos. Estamos apenas entrando en la introducción. Cuando hablamos de los atributos, he dicho al comienzo que es infinidad de atributos, pero hoy solamente tomamos algunos para estudiarlos en esta plataforma. Los atributos de Dios son un tema demasiado profundos y complejo e imposible de comprender a profundidad por lo limitado de nuestra mente. A pesar de que hoy, a través de las imágenes, a través de la explicación que hoy quiero dar y aún con el fondo musical, a pesar de todo eso y las imágenes que estamos presentando, quiero decirle que cada uno de los atributos quizás los vamos a tratar de aprender y comprender en cierta manera. Pero quiero decirle que no hay hombre en la historia de la humanidad, aún ni un servidor, que podamos entenderlos a plenitud. La Biblia dice que solamente cuando estemos ya espiritualmente con Dios allá en la eternidad, entenderemos cada uno de los atributos de Dios. Es que cada atributo es la esencia de Dios. Entonces, dicho de otra manera, cada atributo que hablemos, estamos hablando de Dios mismo. Son tan complejos y tan complicados y profundos porque nuestra mente es demasiado limitada. Todo estudio para comprenderlos resultaría realmente complicado. Y solamente nos esforzamos por entender parte en parte de acuerdo a la palabra de Dios. Bendigamos al Señor. Explicación de cada uno de los atributos divinos. Quiero aquí ya, ahora sí vamos a pasar ya a los atributos. Vamos en este estudio hablando de los atributos. No olvidemos que hoy es la primera parte. Encontramos que hay dos grandes grupos de atributos que la teología sistemática los clasifica para que los podamos ir entendiendo poco a poco. El primer grupo de atributos se les llama atributos absolutos. ¿Qué son estos atributos absolutos? Son atributos que solamente posee Dios y los poseerá por siempre. No los comparte con nosotros. ¿Como cuáles? Para dar solamente un ejemplo. Y estoy hablando de la omnipresencia. La omnipresencia es un atributo absoluto que le pertenece a Dios. El diablo no está en todas partes. Él se hace presente a través de todas sus jerarquías de demonios, ángeles caídos. Él no puede estar en todas partes. Él está en un solo lugar. Yo diría a nuestra consideración bíblica que Él atiende prácticamente la administración de todo ese reino satánico. Es como que está sentado en un lugar
de control, y ahí organizando, tramando, maquinando y organizando a todas sus huestes de demonios y ángeles caídos y malos para trabajar en el mundo. Quizás pudiéramos decir que él se ha ocupado en empresas importantes, por ejemplo en la muerte y crucifixión de Cristo. En algunos asuntos muy importantes él estuvo presente. Sin embargo, en otras áreas son principados, demonios y todo esto. Los ángeles no pueden estar en más de un lugar a la vez. El hombre, ningún hombre puede estar en dos lugares a la vez. Si estamos aquí, no estamos en casa. Si estamos en casa, no estamos allá en el campo. Sin embargo, Dios está en todo lugar. No hay un solo lugar donde Dios no esté. Esa es la omnipresencia, la omnipotencia. Dios tiene todo poder. Son atributos propios de Dios. Sin embargo, hay otra clase de atributos que son atributos relativos, que son atributos que Dios sí comparte con el hombre en parte. Vamos, nos da parte de esto para que tengamos esas áreas. Ya en lo posterior vamos a estar estudiando esto para su mayor comprensión. Por hoy, hasta aquí nada más. Vamos a pasar ahora, cuando hablamos de los atributos absolutos. ¿Qué son atributos absolutos? Se le llama también atributos incomunicables, es decir, que Dios no los comunica con nosotros. También se le llama atributos naturales, corresponden a su propia naturaleza. Son atributos inmanentes, es decir, que emanan de Él y únicamente le pertenecen a Él. Estos atributos pertenecen única y absolutamente a la deidad. ¿Alguien de su lugar nos puede decir qué significa la palabra deidad? Es la esencia de Dios. Cuando hablamos de deidad, estamos hablando de la esencia, de la naturaleza de Dios. O sea, estamos hablando de lo que Dios es, su deidad. Y esa deidad tiene un nombre, o varios. Uno de ellos es Dios, Señor, Jehová. Es decir, le pertenecen a Él. Son cualidades que solamente le corresponden a Él. Es decir, el hombre jamás podrá poseer esos atributos o cualidades. Podrá progresar en santidad o en espiritualidad. Podrá algún día, cuando sea la redención, entrar a la eternidad, pero eso no quiere decir que seremos eternos. El único que es eterno y que vive en la eternidad es Dios, pero Él es eterno. Dicho de otra manera, Dios no tiene eternidad, Él es eterno y vive en la eternidad. Nosotros no tenemos eternidad, o más bien no somos eternos, pero algún día viviremos en la eternidad. Bendito es el Señor. Después de esta vida, pero hermano, nunca, aún después, aún redimidos, podremos alcanzar la omnipresencia, la omnipotencia, la inmensidad o la eternidad. Eso le pertenece a Dios. Qué maravilloso. Son temas sorprendentes, maravillosos. Yo me gozo. Estos atributos los posee únicamente nuestro Dios y se relacionan con su naturaleza, poder y perfección infinita. Se nombran incomunicables porque Dios no los comparte con nadie, no los comparte con el hombre. Y pasamos ya de lleno a hablar del primer atributo. Hoy tenemos como meta, si usted nos ayuda también glorificando a Dios, hablar de solo 3 atributos de los vastos que hoy vamos a hablar en estos temas siguientes. Hoy vamos a hablar de 3 temas. El primero, ¿cómo se llama el primero? Léalo de su lugar y dígalo fuerte. Ahora todos. La simplicidad de Dios. ¿Acaso Dios
tiene simpleza? Cuando alguien se refiere a una persona, dice, no, la persona tiene mucha simpleza. ¿Sabe qué se quiere decir cuando alguien se refiere a otra persona diciendo, tiene mucha simpleza? ¿Sabe qué quiere decir? Es sorprendente. Pero quiero aquí que no confundamos, porque aquí hay dos cosas. Yo podría hablar de tres palabras: simple, simplicidad y simpleza. Pero hoy no estoy hablando aquí de simpleza. Cuando alguien se refiere a una persona diciéndole la simpleza de tal persona, lo que quiere decir es que es una persona falta de entendimiento y de habilidades y rapidez, como diciendo, es muy lento, muy despacio, y como dicen los jóvenes, se le va el avión. No, su agudeza mental no es muy buena. Oiga, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios no es perfecto? Porque estamos hablando de la simplicidad de Dios. Bueno, quiero aclararle algo. Dista mucho hablar de simpleza a simplicidad o simple. Cuando se habla de los metales que dicen el metal es simple, está hablando que ese metal no tiene aleación, no está mezclado como los pies de la imagen que Nabucodonosor soñó y que Daniel le reveló e interpretó el sueño. Dice que los pies era una mezcla de hierro y barro cocido. ¿Qué hacía de esos pies? Que los hacía muy frágiles. El metal mezclado, aliado con barro, se debilita. Dios no tiene mezclas. Él no está mezclado con varias partes. A continuación vamos a hablar de algo. ¿Usted conoce lo que es un rompecabezas? Los rompecabezas son varias piezas que las unimos y formamos una imagen. A Dios no podemos armar varias piezas y armar y formar a un Dios. Dios no está compuesto de varias piezas, a pesar de que tiene muchos atributos, pero todos los atributos, hermanos, son su propia naturaleza. No hay atributos grandes ni pequeños. Alguien dice, el amor es más grande que la bondad. No. Todos los atributos son, hermano, iguales. De tal manera que cuando hablamos de la simplicidad de Dios, estamos hablando de la unicidad de Dios. Por eso dice Deuteronomio 6:4: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová. ¿Tres son? No, Jehová uno es. No tenemos a tres dioses, ni a un Dios con tres cabezas, ni a un Dios con tres naturalezas. No, tenemos a un Dios único. Por eso aquí la palabra es tan clara: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es, no hay mezclas. Cuando hablamos de la simplicidad de Dios, estamos hablando de perfección. Sí, y vamos aquí a entrar a estos terrenos tan importantes. Cuando hablamos de simplicidad, estamos hablando algo, en este caso, alguien que es Dios, sin composición, sin mezcla, puro e indivisible. Es decir, que Dios no se puede dividir, ni se forma de varias piezas. El hombre es una mezcla de varias partes. Nosotros sí nos podemos dividir. Es más, el hombre por naturaleza siempre está dividido. Pelea consigo mismo. ¿Sabía usted que el hombre no necesita una esposa, una suegra, un yerno, un compadre, un cuñado, un hermano problemático, un patrón enojón para pelear? El hombre por naturaleza es muy peleón consigo mismo. La Biblia dice que tenemos
dos naturalezas, la espiritual y la material, humana, carnal. Y el hombre pelea, como los gallos cuando se para frente a un espejo, es el mismo, pero pelea. Así el hombre, hermano, está peleando consigo mismo todo el tiempo. Todo el tiempo pelea, porque, hermano, es imperfecto. Pero Dios no está peleado consigo mismo, ni está dividido. El hombre sí, porque estamos formados no solo de un elemento, sino tres, a saber, ayúdeme, espíritu, alma y cuerpo. Esas son las tres partes del hombre. De tal manera que, hermano, el hombre no tiene simplicidad. Dios sí. Los ángeles, aunque solamente son espíritus, pero fueron creados, son imperfectos. Y, hermano, la palabra dice que realmente no pueden ser perfectos. Entre más simple es, más satisfacen y permanecen sus propiedades. Es como el oro. Entre más puro es, más brillo tiene, y se mide en la abundancia de los quilates. Por ejemplo, el oro de 24 quilates, oro puro. Los diamantes a grandes temperaturas fueron forjados y es maravilloso. Cuando hablamos de simplicidad, estamos hablando de Dios, de la ausencia de varios elementos. Se refiere propiamente a una esencia, y es la esencia de Dios mismo. Alabemos a Dios. El atributo de la simplicidad nos muestra, escuche esto, que Dios no está compuesto, formado de partes, ni es divisible. Es decir, que todos los atributos y características no son partes que, juntando una con otra, forman un Dios. Yo sé que este tema es súper profundo, pero sé que usted, por la gracia y la dirección del Espíritu y ayuda del Espíritu Santo, hoy va a entender muchos aspectos de la palabra. Algo más. Este asunto es sumamente delicado y no se vaya a confundir. En algunos momentos del pasado, en algunas predicaciones, yo recuerdo haber expresado este tipo de expresiones y les decía: ¿saben qué, hermanos? Dios no tiene amor. Y alguien por ahí pegó el grito en el cielo: pastor, es una herejía. ¿Cómo que Dios no tiene amor? Otra ocasión les dije: Dios no posee bondad. Otra ocasión dije: Dios no tiene eternidad, tampoco posee santidad. ¿Verdad que esto nos confunde? ¿Cómo que Dios no tiene amor? ¿Que no la Biblia dice que Dios es amor? Léalo bien. La Biblia nos dice: Dios tiene amor, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios tiene amor. ¿Así dice el versículo? No, la Biblia dice que Dios es amor. Es decir, Dios no tiene amor, ni posee bondad o eternidad, ni posee santidad. Él es santidad, Él es santo, Él es amor, Él es bondad, Él es eterno. Alabado es Dios. Decir que Dios posee eternidad, estaríamos hablando que Dios se rige al ritmo de la eternidad. Y no es la eternidad la que gobierna a Dios, sino la eternidad es realmente algo que Dios
creó, pero que Dios en sí mismo, Él es eternidad. El hombre ama. Es una de las características. De hecho, el amor es un atributo compartido. Dios no lo sembró en el corazón. La madre ama al hijo, el esposo a la esposa al esposo. Hay varias clases de amor: eros, filial, y está el amor ágape. Amamos a Dios, amamos a los hermanos, amamos al mundo por medio de Jesús, porque Él puso en nuestro corazón amor, nos lo compartió. Pero Dios es la esencia del amor. Él es amor. Alabado es Dios. Él, hermano, posee todo esto. Él es, gloria al Señor. Cada atributo entonces son la esencia de su propia naturaleza divina. Si dijéramos que Dios tiene amor, sonaríamos como que tiene una parte de su ser que es amor y que las otras partes no son amor. Es decir, como que Dios tiene una parte de su ser que es amor, como que otra parte es eternidad, como que otra parte por ahí tiene bondad, y como que otra parte tiene un poco de santidad, y otra parte por ahí más grande de justicia. Y no es así. Dios es la esencia. Es decir, Dios es el todo amor, el todo bondad, el todo eternidad, el todo misericordia. Alabe a Dios. Porque si habláramos de un Dios que tiene amor, limitaríamos a Dios. Y llegaría un momento que nos enfrentaríamos cuando ese amor esté en pugna o en contra de la justicia, y nos enfrentaríamos con un Dios airado que nos va a destruir. Pero no es así. Su amor es infinito para nosotros y nunca se va a acabar ni agotar, porque Dios es la fuente del amor, es amor, es su esencia. Amén. Asimismo, es un error creer que existen algunos atributos más grandes que otros, como el amor. Una ocasión yo escuché a un ministro pastor predicar diciendo: hermanos, el amor de Dios es más grande que su bondad. Esto es una terrible herejía, un error grande. Alguien más mencionó diciendo: hermanos, Dios posee muchos atributos. Algunos son más grandes, como la omnipotencia, la omnisciencia, la inmensidad. Son atributos más grandes que la bondad. Este es un grave error. Todos los atributos son más que iguales, son la esencia plena y total de Dios mismo. Bendiga a Dios. Estamos entendiendo entonces, comprendiendo lo que es la simplicidad de Dios. Mire, la simplicidad de Dios, su comprensión por los formatos, ¿verdad?, que se nos descompensaron, pero yo le estoy ayudando aquí. La simplicidad de Dios. Simplicidad es contrario a simpleza. Aquí estoy explicando lo que hace un momento mencionaba. Simplicidad es la calidad de único, de perfección. Hablar de Dios. Yo podría decir que la palabra simplicidad es una aplicación única y exclusivamente a Dios. De hecho, por eso es un atributo que es muy difícil de comprenderlo. Yo escuché por primera ocasión este tema cuando tenía 15 años y medio, casi 16. Estaba con unos maestros de la palabra, y cuando terminó yo quedé peor que bien,
porque no entendí, estaba demasiado adolescente y nunca había leído la Biblia, que a pesar de que fui criado en un hogar cristiano, pero no era cristiano. Tuve que aceptar a Jesús, y cuando yo empecé a estudiar la palabra, escuché por primera vez este tema y no lo entendí, y ahora sigo sin entenderlo a plenitud, porque esto solamente en Dios lo vamos a entender, de tal manera que la palabra simplicidad es única y exclusivamente un tema, atributo perteneciente a Dios y nada más. Pero tenemos la palabra simpleza, que es lo contrario a simplicidad, y es que la palabra simpleza significa persona carente de inteligencia y perfección. Entonces, simpleza y simplicidad nada tiene que ver con lo mismo. Bendigamos a Dios. No hemos terminado el tema simplicidad. La simplicidad, por tanto, Dios es y será siempre y por siempre indivisible, porque no tiene ni forma ni materia, ni posee un cuerpo. Él es simplemente espíritu. No digo un espíritu, espíritu. Tampoco digo Dios no tiene espiritualidad. No, no, no. La espiritualidad es un tema para los cristianos mundanos, que cuando más buscamos de Dios y nos acercamos a Dios, nos hacemos más espirituales, porque andamos conforme al Espíritu Santo. De tal manera que, hermano, Dios en su simplicidad está formado solo de un espíritu y nada más. Y no digo que formado de varias partes como atributos. Sus atributos son el todo, su deidad, su esencia, su naturaleza. Les doy dos ejemplos. Un avión, por ejemplo, se dice que un avión, el 747, uno de los más grandes, se dice que está compuesto de más de 6 millones de piezas, cablecitos, plásticos, maderas, metales de diferentes formas, y unidas todas esas piezas forman un avión y puede volar. Pero llega un momento dado que cuando sufre un accidente, todas las piezas salen volando. Un rompecabezas adquiere forma cuando acomodamos todas sus piezas. ¿Usted conoce lo que es un rompecabezas? El rompecabezas son varias figuritas y piezas que unidas forman o una palabra, o un acróstico, o un paisaje, o una figura de un león, o un cuadro, un universo. Y formamos todas sus piezas y se forma el árbol, el universo o una palabra. Pero hablando de Dios, yo no puedo hablar de que juntando la eternidad, el Dios Santo, bondad, amor, entonces formamos a un Dios. Eso no funciona así. Alabe a Dios. Si Dios se formó llegando a tomar forma, como fue según Darwin el hombre, que una explosión, que una molécula, que después un protozoario, y así pasando de brinco en brinco, pasando por los peces, el chango, y así surgió el hombre. Eso no tiene sentido. Dios no evolucionó. Alguien preguntó una ocasión: si Dios realmente es Dios y es real, ¿quién lo creó? Alguien dijo un ateo: si Dios es Dios, a ver, respóndame esta pregunta: ¿quién creó a Dios?
Y yo le respondí: si yo le dijera a quién creo a Dios, yo dejaría de ser Dios. Dios es Dios y nunca fue creado. Él es y será por la eternidad. Amén. Alabe a Dios. Entendamos y conozcamos que nuestro Dios no es un ser compuesto de varias partes. No tiene forma. Y ahí les va otra palabra, otra expresión. Dios ni tiene forma, ni tiene cuerpo, ni es un ser compuesto, ni tampoco existe. Alguien dirá: pastor, está hablando de una... ¿Cómo que Dios no existe? No, Dios no existe, Dios es. Los que existimos somos nosotros. Y más los que ni tienen a Dios, tienen una vida existencial. Y nosotros pasamos de tener una vida solo existencial a una vida sustancial. Es decir, tenemos a Dios, tenemos la vida. El hombre sin Dios solo existe, dijo Pablo. El hombre viviéndose en Dios anda de aquí para allá como un vagabundo y ni por su noticia pasa a Dios, ni disfruta de la vida y ni puede tener paz ni gozo, y al final muere y se va a la eternidad, al infierno. Pero el cristiano deja de ser un ser existencial para tener una vida sustancial, la vida abundante. Pero Dios no existe, no tiene una vida existencial, no. Él es la fuente de vida. Él nunca fue creado. Para que alguien pueda existir, tiene que haber sido creado. Entonces, ¿Dios existe? No, porque no fue creado. Dios es. Y la palabra Dios es, lo vemos en la Biblia. Él no existe, Él es. Él es el gran yo soy. El yo soy. Esa fue la revelación que Dios le dio a Moisés. Cuando Moisés le preguntó: Señor, pero cuando vaya a Egipto, de lo que tú me mandas para liberar a tu pueblo, ¿qué le voy a decir a mis hermanos, tu pueblo? ¿Qué les voy a decir? ¿Cuál es tu nombre? Porque nadie lo conocía. Todos le llamaban al Dios no conocido. Y Dios se revela a Moisés y le dice: yo soy el que soy. No dijo: yo soy el que existo. No. Yo soy el que soy. Él es el gran yo soy. Y le dijo a Moisés: así le dirás a mi pueblo: yo soy, me he enviado para liberar a mi pueblo. Alabado es Dios. De tal manera, hermano, que la simplicidad de Dios no contradice uno de los subtítulos que hablamos al principio, que fue la existencia de Dios. ¿Se recuerda? Porque seguramente alguien aquí o allá en sus hogares quizás nos puede mandar un comentario diciendo: pastor, entonces está contradiciendo, porque el primer tema fue la existencia de Dios. No se contradice. Pues este estudio, el primer estudio que tuvimos, la existencia de Dios, es la perspectiva del enfoque humano y no en la naturaleza de la deidad. Es decir, que nosotros, para hablar de Dios, para estudiar la revelación de lo que Dios es, entonces nosotros hablamos de que en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro estudio, hablamos de que Dios es real, su existencia. Pero cuando hablamos de Dios en sus atributos, Dios no existe, Dios es. Bendiga a Dios. Qué maravilloso es la palabra. Y mire, ¿qué es esto? ¿Alguien lo reconoce? Es un rompecabezas. ¿Y cómo se llama el rompecabezas? ¿Qué palabra tiene? Dios, en inglés, ¿verdad? En inglés, porque estamos en Estados Unidos. Cuando esté en México pondré en español.
Cuando esté en Francia, francés. Pero estamos aquí en Estados Unidos en inglés. Bueno, no hay que ser racistas, ¿verdad? Amén. Bienvenido, hermano Abraham, hermana Mari, qué gozo verlos. Dígales bienvenidos. Amén. Bien, mire, Dios no es un compuesto de varias piezas. Es decir, que una pieza se llama amor, la otra se llama omnipresencia, otra se llama inmutabilidad o inmutable, otra se llama santo. Otra pieza se llama bondad, otra espíritu, otra pieza se llama eternidad y otra pieza se llama espíritu y otra unidad. Hay más, por supuesto, más atributos, pero solo estoy presentando una panorámica. Y en esta parte quiero explicar esto. Los atributos de Dios no son pequeñas piezas en la naturaleza de Dios. Es decir, como que hablamos de Dios y como que esta parte que está por ahí en su pierna derecha, ahí tiene amor. Y la mano izquierda se llama justicia. Y sus ojos, bondad. Y su corazón, eternidad. Y sus dedos de su mano derecha, unidad. Así no funciona lo que son los atributos de Dios. Quiero decirle que Dios no está compuesto de todas esas piezas como formando todo y entonces formamos a un Dios con pequeñas piezas. Porque si así lo hiciéramos, llegaría un momento en que el amor estaría en pugna con la bondad. Sería limitar sus atributos y quizás magnificar algunos de otros. Yo quiero decirle que Dios en toda su esencia, bueno, no diseñó otra imagen, pero Dios en toda su esencia, todo eso sería amor. Todas las piezas, inmutabilidad. Todas las piezas, bondad. Todas las piezas, eternidad. Es decir, Dios en toda su esencia, no solo parte, una parte y otra no, en toda su esencia, Dios es amor, es omnipresente, santo, espíritu, bondad, eterno, en toda su naturaleza. Bendito es nuestro Dios. Los atributos de Dios y los logros del cristiano para darnos cuenta y entender un poquito más este asunto. Mire, Dios es santo. El cristiano nunca va a ser santo por naturaleza, porque somos imperfectos. El cristiano logra santidad, pero nunca es santo en esencia. Dios es eterno. El cristiano vivirá en la eternidad, viviremos en la eternidad por fe, pero nunca poseeremos el atributo de la eternidad. Dios es espíritu. El cristiano puede, a través de su vida cristiana y el esforzándose en el caminar cristiano, lograr espiritualidad, pero nunca llegará a ser espíritu en esencia. Dios es amor. El cristiano ama, pero no es amor. Porque si el cristiano fuera en esencia amor, entonces no necesitaríamos el cristianismo, porque amaríamos a Dios por sobre todas las cosas. Pero no es así. De repente el amor se nos acaba y de repente estamos odiando. ¿Se da cuenta? De repente el amor es vencido por el odio.
Si fuéramos amor en esencia, nada vendría contra el amor, sería más fuerte. Pero no es así. Es decir, que a Dios nada lo puede vencer, el enojo ni la ira. Dios es amor. No tiene amor, es amor. Casi terminamos este tema. Casi estamos terminando ya. El primer atributo, simplicidad a continuación. El atributo de la simplicidad es cualidad de perfección, de eternidad y de unicidad. Dios no fue creado en el pasado, ni llegó a ser y a tomar forma. Él es por siempre, no cambia ni envejece. Él es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, dice la palabra. Dice Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que Dios no tiene variación. Es inamovible, no se envejece, no cambia, no se desgasta. Hablando de nosotros como cristianos, Dios nunca llega tarde, no duerme, no se duerme como nosotros y se nos va el avión, no se cansa, no se enferma. Dios, hermano, nunca llega tarde, ni tampoco llega antes, llega en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Usted cree que llega tarde? No. ¿Usted cree que Dios se equivoca? No. ¿Usted cree que podemos a Dios enseñarle que se equivocó? Y hay que, muchos cristianos eso pretenden. Señor, te equivocaste, creo que conmigo el problema que me enviaste creo que le pertenecía al otro hermano. No. Dios sabe, hermano, Él es perfecto, bendito es Dios. Alabe a Dios. Cuando logramos comprender este maravilloso atributo de la simplicidad de Dios, comprenderemos más los atributos de Dios. Así es que vuelva a repasar. La próxima clase tráigase un cuaderno y un lápiz y anótele. Anote todo lo que más pueda ir recibiendo de Dios y pregunte. Hay libertad también. Y vuelva a repetir el tema, porque este tema queda grabado para que usted lo repita cuantas veces quiera. Amén. Amén, amén, amén. Hermano, el hombre por naturaleza, al no poder palpar a Dios y verlo, porque somos frágiles, la palabra dice que el hombre se convierte en un fabricante de dioses. La humanidad en todos los tiempos y lugares ha procurado mantener relación con un ser superior para poder ver a Dios, al no verle físicamente, palparlo. Y forma deidades, fabricando formas, ídolos, imágenes. La palabra imagen viene de imaginación. Se imaginan a Dios y forman un Dios. Ídolos los labran de la madera y de piedra y los adoran y se postran ante ellos. Es el resultado de la idolatría que Dios totalmente aborrece. La palabra dice, Isaías 44, no lo voy a leer todo por el tiempo, pero la Biblia dice que el hombre toma un pedazo de palo de leña, lo parte y lo echa al fuego y cocina y come por lo que se coció con el fuego, y de lo que sobra de ese palo dice que forma un Dios y lo adora y dice: mi Dios eres tú, y no se pone a pensar que es
un pedazo de madera, que parte de ello lo echó al carbón y se quemó y comió, y la otra parte formó un ídolo y lo adora. Eso es ignorancia. Qué tremendo. Salmo 115, 4 al 8 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos, tienen boca pero no hablan, ojos y no ven, orejas y no oyen, pies y no caminan, narices y no huelen, manos pero no palpan, boca pero no hablan. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y terminamos el atributo de simplicidad de Dios diciendo esto: la palabra simplicidad de Dios es la aplicación de que Dios nos habla de un Dios perfecto. Un Dios perfecto. 2, un Dios que no posee fortalezas ni debilidades. Él es simplemente el Dios perfecto. La simplicidad nos habla de un Dios que no comete errores. ¿Usted cree que se equivoca? No. Sé que un ateo podrá decir: ¿cómo no? Lea la Biblia. Y Jehová se arrepintió de haber criado al hombre. Ya ves, se equivocó. Se equivocó, creó al hombre y le falló. Pero ahí la palabra se arrepintió en el vocablo hebreo se traduce como le pesó, le dolió que el hombre le fallara, criándolo perfecto. La simplicidad de Dios nos muestra que Dios no está dividido entre sí. Él no tiene doble personalidad. En el mundo humano, alguien suele decir diciendo: no, aquella persona tiene... Fíjese, le voy a decir dos cosas. Primero, dice: es inconstante sus caminos. Piensa una cosa, luego otra. Y en el término más quizás vulgar, alguien dice: no, esa persona es dos caras, aquí se porta acá y allá diferente. Dios no es así, hermanos. Dios no viene y te dice: te amo, hijo mío, y va con el hermano Adrián y le dice: no, el hermano Israel es mi hijo, pero ni lo quiero. Dios no es así, hermanos. Ni tampoco va con el otro y dice: no, falló el hermano y yo ya no. Él nos ama con amor eterno. Alabado es Dios. Que las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas, son una unidad perfecta y poseen los tres los mismos atributos porque son parte de la deidad. Nadie es mayor el uno hacia el otro. El Padre no es mayor que el Hijo, ni el Hijo que el Espíritu, ni el Espíritu que el Padre. Los tres son una sola naturaleza. Que tienen una personalidad única es otra cosa, pero en naturaleza los tres son eternos, los tres son bondad, los tres son amor, los tres son omnipresentes, los tres son etcétera, etcétera, etcétera. Un error pensar que el Hijo llegó a ser algo en algún momento cuando fue engendrado. Esto sería anular su eternidad como atributo. Por eso testigos de Jehová en su Biblia hablan. San Juan 1:1: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Hablando de Jesús, que él era un Dios con D minúscula, un Dios pequeño que fue creado. Dios no fue creado, hermano. Cuando la Biblia dice que fue engendrado, es un aplicativo para que lo entendamos, que Dios, hermano, ama a su Hijo, pero eternamente. Si Jesús fue engendrado en algún momento de la historia, de ahí surgen una serie de, yo diría, de aberraciones, de herejías. Yo una ocasión escuché, y hay temas que ni los quiero mencionar porque me son abominables, hermanos. Una ocasión venía viajando de Las Vegas, Nevada, hacia acá, y en el camino
por ahí logré sintonizar una radio y estaba predicando una predicadora y hablaba cosas tremendas. Y hablaba, Jesús fue engendrado con el Padre y el Padre, vamos, con su esposa engendró al Hijo y usó otros términos que honestamente apagué el radio inmediatamente. Abominaciones, herejías, errores terribles. Jesús, Él no llegó a ser en algún momento en la eternidad, no, Él es eterno. Bendiga a Dios. Otro error es creer que el Padre se aira más contra el pecado, mientras que el Hijo es más amor, amando al pecador. Alguien inclusive por eso enseñaba esto diciendo, por eso cuando vayas al Padre, no vayas directamente con Él, porque no te va a hacer caso. Él es malo. Él, si vas con Él, te va a destruir porque eres pecador. Él es justicia. ¿Y el Hijo no es justicia? Sí. Pero este hombre decía, estaba evangelizando, pero mal. Dice, ve, pero ve invocando a Jesús, porque Él es todo amor. Y Él va a ir al Padre e interceder. Mira, Padre. O sea, como que presenta al Hijo como solapador, como las abuelitas que teníamos, que cuando nos querían corregir, ahí corríamos, hermano Abraham, ¿verdad? Bajo las faldas de la abuelita. Abuelita. Y la abuelita pues era tan solapadora, ¿verdad? Que nos envolvía. Hijo, no le pegues, es mi nieto consentido. Si me pegas, las arreglas, pues era la mamá de nuestro padre. Pero Jesús no es solapador. Él también es justicia. Y si fallamos, su amor es eterno. Pero llega un momento dado que la justicia va a entrar en acción y podemos ir a parar al infierno. Así es que mucho cuidado. Pensar que el Padre, hermano, es más iracundo contra el pecado, mientras el Hijo es más amor. Y hay quien inclusive dice, y el Espíritu ni toma acción en este asunto, a Él no le interesa. Ese es un error. Este fenómeno sucede en el hombre por estar formado de diferentes partes. Hay una lucha interior, como una dualidad espiritual en sus dos naturalezas. Y por eso los hombres y las mujeres también. Y yo no sé quién más, pero yo creo que igual. Llega un momento dado que ahorita viene gozoso y al rato viene iracundo, al rato sonriente y al rato trae el machete, la espada desenvainada. Cuidado, corramos, hermano. No confíen, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cómo vemos? Mire, esto es solo una probada como anticipada de lo que es la Trinidad, lo vamos a repetir, pero aquí solo de paso. La Trinidad de Dios no son tres compuestos diferentes, unidos. Trinidad. Por eso los que no logran entender esto por revelación, porque niegan al Espíritu Santo, pues no les será revelado aunque lean la Biblia. Los testigos de Jehová, cuando le hablan de la Trinidad, dicen, oh, eso es del diablo. Ustedes tienen un Dios con tres cabezas. Otros dicen, no, ustedes, dicen los unitarios, ustedes tienen tres dioses unidos. No, nosotros no tenemos tres dioses. ¿Cuántos dioses tenemos, hermanos? Uno. Un Dios y tres personas en su divinidad, en su deidad. Pero no tres dioses. Este ejemplo nos ilustra lo que no es Santa Trinidad. Este frasco contiene arriba aceite. Y alguien dice, el aceite representa al Padre. Agua, el agua representa al Hijo. Arena representa al Espíritu Santo. ¿Eso es la Trinidad? No. Aquí estamos hablando de tres elementos diferentes. Y no olvidemos que simplicidad no son tres elementos, aceite, agua y arena.
simplicidad, es solo una esencia, no tres. La Trinidad no es aceite, agua y arena, no. Es decir, Jehová, nuestro Dios, uno es en esencia, de tal manera que el Padre, si habláramos de este recipiente, hablaríamos que todo es aceite o todo es agua, todo es arena, una sola sustancia, pero no tres, porque entonces ahí lo que nos da por resultado es exactamente lo que muchas sectas no le entienden. La idea de un Dios con tres naturalezas diferentes da por resultado, como el ejemplo que acabo de dar de este recipiente, primero, que entonces tendríamos un Dios con tres cabezas. Dos, tres dioses unidos. Y no tenemos tres dioses, es uno. Un Dios que es más grande que los otros. O tres dioses con naturalezas diferentes. Como ya lo decíamos, que el Padre ama menos que el Hijo y que el Espíritu Santo ni le interesa el amor. Eso es herejía. Dios es Dios único. Por eso la palabra del Señor habla. Y quiero poner ahora este ejemplo, o más bien explicar este versículo que la Biblia nos habla y que es muy importante entenderlo. Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios. Note usted aquí que la palabra o este versículo nos habla. Aquí está la palabra Jehová, aquí está la palabra Dios. Oiga, ¿tenemos aquí dos dioses? No. ¿Jehová es un Dios, Dios es otro? No. Estos son los nombres de la deidad. La deidad tiene tres nombres primarios: Jehová, Dios y Señor. Pero es hablar de Dios mismo. ¿Sabía usted que la palabra Dios, y aunque hoy no es el tema exactamente, pero lo vamos a tratar en el tema la Santa Trinidad? ¿Sabía usted que la palabra Dios es una palabra plural? Si fuera singular tendría que decir Dios, pero la palabra Dios implica pluralidad. Esto es muy serio y muy claro. La palabra está en plural. ¿Quiere decir que tenemos tres dioses? No. La palabra Dios demuestra la personalidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso en el Edén, cuando Adán pecó, la palabra dice: y dijo Jehová Dios. No, el hombre es como uno de nosotros. ¿De nosotros quién? ¿Se refería al Padre y a los ángeles? No, se refería a sí mismo como uno de nosotros. ¿Nosotros quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabe a Dios. Solo una para que usted trabaje. Para llegado el tema, vamos a estar hablando de este asunto. Dios mío, el tiempo se nos está yendo, hermanos. Pretendía tres atributos y creo que no vamos a poder terminar los tres, solo dos. Segundo atributo. Una vez más, disculpas por los formatos, ¿verdad? Que no, las letras están completas. Muy bien, Dios es espíritu, es el segundo atributo. San Juan 4:24. Dios, hermano, no tiene forma, no tiene cuerpo, no es humano. La Biblia dice: Dios es espíritu. Y los que le adoran, ¿quiénes son los que le adoran? Nosotros. ¿Y cómo le adoramos? En nuestro espíritu, porque nosotros tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero la Biblia dice que Dios es espíritu, y los que le adoran aquí en la tierra, los hombres, en espíritu, tienen que adorarlo. Alabado es el Señor, porque solamente con nuestro espíritu podemos ser conscientes de Dios. Si lo adoramos con nuestra alma, entonces el alma quiere ver a Dios y tenemos que poner una imagen, una virgen o un santo. Si lo adoramos con nuestro cuerpo, tenemos que ver un ídolo de piedra para tocarlo y decir: tú eres mi Dios. Pero a Dios no se le ve, es invisible.
La palabra dice que no tiene forma ni cuerpo, de tal manera que para adorar a Dios, que es espíritu invisible, no se puede ver ni palpar, solamente lo debemos de adorar por medio de nuestro espíritu, porque nuestro espíritu es lo que realmente puede palpar a Dios. Alabado es Dios. Bien, Dios es espíritu, por tanto no podemos ver a Dios ni palparlo con los sentidos humanos. Dios tiene que ser visto. Esto es importante, por medio de la fe y relacionarnos con Él a través de nuestro espíritu. Él no tiene forma ni límite. No podemos aplicarle formas ni medidas ni figuras. Si yo formo un ídolo, una imagen pintada, es solo mi imaginación, y eso se le llama imágenes. Si yo forjo y taladro y cincelo de una piedra, una madera, un ídolo, eso se llama idolatría. Y estoy fabricando a un Dios que no ve, ni habla, ni escucha, y estará conduciéndome a una terrible abominación de idolatría. Caería solo a convertirme en un idólatra. Y la Biblia dice que los idólatras no entrarán al reino de los cielos. A Dios se le tiene que ser adorado a través del Espíritu nuestro, y solamente. No necesitamos arrodillarnos frente a algo o a alguien para hacerlo así. Solamente a Dios en espíritu. Cuando el hombre fue creado, mire, esto es muy importante. Muy, pero muy importante. Los ángeles fueron creados. Dice la Biblia, Dios creó, pero no poseen cuerpo como los humanos. Dios los creó en algún punto de la eternidad y por tanto ellos no son eternos. Los ángeles, ¿sabe usted que ellos no son eternos? La Biblia dice, ciertamente lo de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores, se refiere a los ángeles, enviados a favor de los herederos de la salvación. Hermano, pero ningún ángel, escuche, posee el atributo de eternidad. Los ángeles fueron creados en algún momento, pero no son eternos. El hombre, la palabra dice, Dios creó al hombre del polvo de la tierra y dice que sopló en su nariz aliento de vida y fue un ser viviente. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice la palabra, puso en nosotros un espíritu, un alma y un cuerpo. Pero con todo eso, el hombre no es eterno, no somos eternos. Viviremos en la eternidad si nos portamos bien, pero también si nos portamos mal. Si nos portamos bien, la eternidad en el cielo. Si nos portamos mal, la eternidad, pero en el infierno. ¿Qué escoge usted? El hombre no es espíritu. Posee un espíritu que Dios nos lo dio para comunicarnos con Él y alcanzar la espiritualidad, pero nunca llegaremos a ser espíritu. Bendiga a Dios. Gloria a Dios. Estamos terminando, no se nos desespere. La Biblia dice que Dios es espíritu. Él no posee cuerpo material, Él es invisible, dice la Biblia. En 1 Corintios 13:12 dice la Biblia, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Mientras vivamos en este cuerpo, hermano, nunca podremos llegar a comprender a plenitud la naturaleza y la profundidad de nuestro Dios. Por tanto, yo quiero decirle que si queremos realmente, escuche esto, si queremos vivir
en la eternidad con nuestro Dios, debemos de buscar a Dios, de ser más espirituales. Hoy usted acaba de aprender y conocer dos atributos maravillosos de Dios: la simplicidad de Dios, que es su perfección. Tenemos a un Dios perfecto, que no se equivoca jamás, pero también tenemos a un Dios eterno, que no muere ni fue creado en algún tiempo en el pasado. Dios también es espíritu, no tiene forma ni cuerpo, pero Él es. Así es que cada vez que te acerques a adorar a Dios, hazlo a través de tu espíritu y desecha todo tipo de idolatría, de imágenes y cosas por el estilo, y busquemos y adoremos a Dios. Oremos a Dios juntos y dale gracias. Hoy solamente te digo esta palabra final: busca a Dios, porque un día viviremos en la eternidad después de esta vida. Pero a ti y a cada uno de nosotros, a usted y a mí, me toca elegir dónde yo viviré en la eternidad, o con Dios en el cielo, en su gloria, o en el lago de fuego por toda la eternidad. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por los que hoy hemos podido profundizar y saborear tu palabra, Señor. Qué maravillosa es, qué gloriosa es. Es más alta que los cielos, más profunda que la mar. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás. Tu palabra revela los preceptos divinos, revela tu esencia, tu naturaleza. Por eso, qué maravilloso es abrir tu santa palabra y estudiarla y conocer lo que tú nos hablas, de cómo te revelas a nosotros. Gracias, Padre, gracias. Gracias, mi Señor, gracias, porque eres maravilloso y santo. Sí, Padre, bendito eres en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos aquí presentes. Bendice a tu iglesia en general, los que hoy pudieron venir, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos. Pongo en tus manos, oh Señor, a nuestro matrimonio, este matrimonio